Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. El día de hoy vamos a ver un reloj que sinceramente desde que apareció en mis recomendaciones me llamó muchísimo la atención por su diseño. Tiene una estética tipo piloto y táctica bastante agresiva, además de que en los comentarios varios me sugerían probar esta marca North Edge, que aunque se mueve dentro del segmento económico o low cost, suele tener buenos comentarios y normalmente juega con diseños inspirados en otras marcas. Y es que North Edge muchas veces intenta ofrecer funciones y características que normalmente vemos en relojes mucho más caros, como altímetro, barómetro, GPS y demás. En este caso yo opté por un modelo de carga solar, así que ¿cómo nos va a llegar? Vamos a verlo. Este modelo lo han llamado Mach, en referencia a la velocidad aeronáutica y obviamente también por este diseño tipo piloto. Además, pertenece a la categoría de energía solar de la marca, algo que como ya vieron desde el título, decidí traerlo desde la página AliExpress, ya que esta plataforma me ha estado permitiendo encontrar y traer varias piezas que quiero mostrarles. Y para quienes aún no la conocen, AliExpress funciona como un gran mercado en línea con distintas tiendas que ofrecen una enorme variedad de productos, incluyendo relojes, tecnología y muchos otros artículos generalmente a precios bastante accesibles. Así que como siempre, aquí en pantalla y también en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo a este modelo, junto con algunos códigos de descuento que pueden utilizar en caso de que les interese. Bueno, comenzamos viendo su caja de empaque, bastante sencilla, cuadrangular y completamente hecha en cartoncillo color negro, con su nombre y logo al frente que se alcanza a percibir gracias a este acabado brillante cuando refleja la luz. Además de esta frase, rompe todas las barreras, y por detrás información un poco más completa sobre el lugar de origen y algunas regulaciones que debe cumplir. Ya para acceder a nuestro reloj, como vimos en esta indicación, simplemente jalamos desde acá y poco a poco ya va saliendo. Y aquí está nuestro reloj tipo aviador, que sinceramente a primera vista no se ve nada mal, tiene una estética bastante táctica. Tenemos que retirar esta subcubierta protectora de esponja y pues bueno, vemos que llega protegido y sujeto sobre estos ya conocidos pequeños cojines. Por acá atrás también encontramos lo que debe ser su manual de instrucciones en formato desplegable, con datos como, bueno, de este lado está en chino, aunque de este otro lado ya viene en inglés, donde podemos leer cosas como que el reloj incorpora una batería solar, su capacidad y también algunos tiempos de carga dependiendo las condiciones del uso o el clima. Y desde aquí también podemos comenzar a ver esta combinación de tonalidades entre gris y negro que sinceramente le sientan bastante bien. Así que vamos a retirarlo de aquí, pero mejor. Así lo vemos ya de una forma más limpia y podemos percibir que gran parte del peso se centra en la caja, la cual está marcada aproximadamente en 85 gramos, así que definitivamente tiene presencia. Ya pasando a la correa, vemos primero esta combinación entre gris y negro, con un acabado muy recto y cuadrangular en los bordes. Está fabricada en TPR y recubierto de nylon, así que en esencia gran parte de su construcción sigue siendo plástica, aunque aquí podemos ver que el acabado se ve y se siente bastante bien hecho. Por detrás prácticamente es lisa, aunque sí alcanzamos a notar este refuerzo en las costuras que ayuda a que no se perciba como un mal trabajo. Eso sí, no tiene una sensación tan flexible, de hecho se siente algo rígida, lo que me hace pensar que probablemente es más una goma simple que un caucho con algún tratamiento más elaborado. Por acá también vemos sus dos sujetadores móviles contrastando en color negro y podemos saber su medida por esta descripción además del espacio entre asas, que es de 22 milímetros. La hebilla igualmente viene en color negro, y lo bueno que sí es completamente metálica, bastante sencilla y sin grabados. Y algo positivo es que ya incorpora pernos de liberación rápida, algo que actualmente ya vemos muchísimo más presente en este tipo de relojes. Así que en general, aunque claramente no es una correa premium, sí parece cumplir bastante bien y además estéticamente le queda perfecta al reloj. Ahora veamos su caja que, tanto de forma frontal como lateral, mantiene una silueta clásica completamente redonda. Está fabricada en acero inoxidable 304, un material que cumple bien aunque suele considerarse una opción más económica dentro de la relojería. Su diámetro está marcado en 43 milímetros, una medida que yo todavía considero estándar y que le da una buena presencia en muñeca. Si la vemos de perfil encontramos un grosor de 14 milímetros, por lo que no es precisamente un reloj delgado, aunque sus asas cortas ayudan a que no se vea excesivo. También cuenta con un bonito acabado que genera algunos reflejos metálicos cuando le pega la luz, y de su lado derecho encontramos una corona bastante grande y dentada tipo cebolla, muy al estilo de los relojes de aviador. Recordemos que estaba pensada para manipularla con guantes. Al tacto se siente muy maciza, sin esa sensación de pieza hueca y en general se percibe bien terminada. Ah, se me olvidaba mencionar que el cristal es mineral reforzado para reducir el riesgo de arañazos. Es plano, así que casi no sobresale por encima del bisel. Estamos en su parte posterior, donde encontramos una tapa metálica muy probablemente también fabricada en acero inoxidable. Tiene un acabado mayormente cepillado, está sujeta mediante 4 tornillos y además llega hasta el borde. En sus grabados podemos ver el nombre de la marca y del modelo. Por eso mismo al centro encontramos claramente la figura de un avión, mientras que por debajo se indica que el reloj se alimenta mediante energía solar. Aquí hay un dato interesante ya que la marca menciona que con una carga completa puede alcanzar una autonomía de hasta 180 días. Habrá que probarlo. Más abajo encontramos resistencia al agua de 50 metros, una especificación pensada para el uso cotidiano y para exposiciones ocasionales al agua, aunque no para actividades acuáticas más exigentes.
Al regresar al frente vemos uno de los elementos más llamativos de esta pieza, su bisel. A simple vista destaca por este diseño tipo horario mundial, donde encontramos distintas ciudades distribuidas alrededor del dial. Inicialmente pensé que podía ser bidireccional, pero no, únicamente gira en sentido antihorario. También cuenta con un dentado bastante pronunciado que facilita el agarre al manipularlo y mantiene la misma tonalidad oscura que vemos en el resto del reloj. Algo que me gustó es que las ciudades parecen estar grabadas y no simplemente impresas sobre la superficie. El giro se siente correcto en cada clic, aunque en sentido horario sí presenta un ligero juego y no queda tan firme como me hubiera gustado, pero tampoco es algo grave. Vemos que su carátula mantiene una apariencia bastante limpia y enfocada en la legibilidad. Toda la superficie viene en color negro mate, misma que funciona como panel para alimentar el sistema solar del reloj, además de ayudar a reducir los reflejos. Comenzando desde la parte exterior encontramos una escala de minutos bien marcada, seguida de índices en forma de barra para las posiciones principales y pequeños puntos para el resto de las horas. Algo curioso es que decidió numerar la carátula en intervalos de 5 minutos, un detalle que recuerda a algunos instrumentos de aviación. Al centro encontramos sus tres manecillas, donde destacan especialmente la de horas y de minutos por su tamaño y contraste para una lectura rápida. Más arriba vemos el nombre de la marca junto con la denominación Match en color rojo, uno de los pocos elementos que rompe con la combinación de grises y negro, mientras que en la parte inferior encontramos la inscripción Solar Drive y su resistencia al agua de 50 metros. En conjunto es una carátula ordenada, fácil de leer y que acompaña muy bien la estética tipo piloto que busca transmitir este reloj. Este mismo no cuenta con ninguna complicación, por lo que su ajuste se limita a lo más básico. Simplemente extraemos la corona y el segundero se detiene. A partir de aquí ya podemos manipular las manecillas, girándolas hasta establecer la hora correcta. Una vez ajustado el horario, regresamos la corona a su posición original y listo. En cuanto a su funcionamiento, no estamos ante un GMT tradicional, ya que el reloj no incorpora una aguja GMT dedicada. Aquí el bisel funciona más como una referencia rápida de zonas horarias, permitiéndonos tomar una ciudad como base y tener una idea de la diferencia horaria respecto a otras partes del mundo. Aunque si saben de algún otro uso para él, o existe una forma más práctica de aprovecharlo, pueden dejarlo en comentarios y se los agradeceré. Aquí vemos que su lectura nocturna se apoya en lumen aplicado sobre las manecillas de horas y de minutos. Una vez cargado ofrece una visibilidad correcta y cumple con su función, aunque estamos ante un lumen básico para nada premium. Y ya colocado en la muñeca, en una como la mía de 16.5 centímetros, podemos ver que tiene una presencia considerable. Su grosor hace que se note bastante, aunque sus asas cortas ayudan a mantener una proporción agradable. En cuanto a comodidad, gran parte del peso se concentra en la caja, mientras que la correa cumple y lo mantiene firme en su lugar. Después de varias horas de uso es probable que algunos lleguen a resentir un poco ese peso adicional, sobre todo si están acostumbrados a relojes más ligeros. Y bueno, creo que este North Edge Match nos deja un reloj en el cual su principal atractivo es la alimentación solar, una característica poco común en este rango de precio y que aporta un valor real para el uso diario. Esto se suma a una estética tipo piloto bien lograda, buena legibilidad y una construcción que se siente sólida. Por el lado menos positivo encontramos algunos detalles propios de una propuesta económica, como una correa algo rígida, un lumen de corta duración, un bisel que presenta un ligero juego al manipularlo y materiales sencillos, sin pretensiones de ser premium. Aún así, para quienes buscan un reloj solar con personalidad y un precio accesible, puede ser una alternativa a tener en cuenta. De ahí les voy a mencionar que su precio al momento de adquirirlo desde AliExpress fue de $34 estadounidenses. Eso sí, siempre es importante considerar posibles impuestos al final de la compra. Además, les dejo el enlace directo a este modelo, junto con algunos códigos de descuento que pueden ayudarles a obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Ahora lo que me interesa son sus comentarios. ¿Qué opinan de esta marca? ¿Ya la conocían? ¿Han tenido alguno de sus relojes? Por lo demás, si el video les gustó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal, y si llegaron al final, se los agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.